Bueno, ha llegado el momento del tema de esta tarde que lo trae nuestro hermano Mina, que lo traemos desde Belice. Bienvenido, Mina. Bueno, muchas gracias. Como ya habíamos hablado anteriormente, recuerdo muy bien que un tema así parecido lo compartió Pipe respecto al tiempo, cómo nos afanamos con otras cosas. Este tema va un poco acompañado con lo que ya nos había hablado Pipe una vez, nada más que vamos a darle otro enfoque. Y pues bueno, empezando, pues ya vimos el video que hace un momento fue transmitido, de cómo con una representación gráfica sobre un pastel, cómo va este señor repartiendo cada rebanada, dando referencia a cada una de dónde ocupa su tiempo, no sé, en el trabajo, en los deportes, en la televisión, etc. Y al último deja una pequeña rebanada para él, pero vemos que mero al final dejó a Dios y lo dejó sin ningún pedazo del pastel, que es un representativo de su tiempo. Pues esta representación se aplica un poco a nuestras vidas. Vemos cómo nosotros cumplimos con la escuela, cumplimos podemos decirlo, con nuestra novia, con nuestros amigos, con nuestra familia, el deporte, la televisión, el Facebook, etc. Hay miles de cosas en las cuales nosotros cumplimos como debe de ser, ¿verdad? Puntuales, a buen tiempo. Bueno, Pipe no tan puntual, pero ¿qué tiempo es el que le dejamos a Dios? Solamente los domingos, solamente en las mañanas de los domingos y a veces un ratito en las tardes, en los jóvenes. Bueno, no te creas, era broma, pero... Bueno, la venganza nunca es buena, después vamos a hablar de la venganza. Y bueno, pero ahorita el tema de hoy es el tiempo. Entonces, voy a permitirme leerles un pensamiento, unas palabras que dijo Josh Mueller. Y bueno, pero antes vamos a leer el Salmo 119, 105, que Pipe se lo sabe de memoria. Pipe, si nos lo puedes repetir. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ok, bueno, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, las escrituras, la Biblia. Recordemos que la Biblia no solamente son páginas, no solamente es un libro, sino es una palabra viva, porque es lo que Dios nos está hablando día con día. George Mueller dijo al respecto de la palabra de Dios: el vigor de nuestra vida espiritual será proporcionada a la posición en la que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Digo eso por una experiencia de 54 años. Los 3 primeros años de abrir mi corazón a Dios fueron de negligencia a la palabra de Dios, pero cuando comencé a buscarla con diligencia, la bendición ha sido completa. Grandes maravillas yo he experimentado en los estudios diarios. Yo considero un día perdido cuando no paso un buen tiempo delante de la palabra. A resumidas cuentas, lo que dijo este personaje, Josh Mueller, es que para él un día perdido, o sea, un día que no vale la pena, es un día en el cual él no pasa leyendo la palabra de Dios, no pasa en un devocional diario. Ese es un día perdido para él. Él dice que en su experiencia de 54 años, grandes maravillas ha recibido en su vida en el momento en el que él está día con día con sus devocionales diarios, leyendo, orando. Lo dice él por experiencia propia. Ahora, nosotros, por experiencia de nosotros, ¿qué podemos decir al respecto sobre esto? Bueno, ¿qué tiempo le dedicamos a las escrituras por semana? ¿Solamente los domingos? ¿Un ratito? ¿Nada? ¿Ni los domingos? Esta pregunta, pues contéstesela usted mismo. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Si le damos mejor preferencia al internet, a la escuela, a las amistades, a la familia o a Dios. ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿En qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Solo usamos la Biblia debajo del brazo los domingos o la usamos como nuestro manual de vida para siempre? O sea, todo el trayecto en el que Dios nos permite estar en esta vida. ¿Cuál es el tiempo que nosotros le damos a la Biblia? Bueno, como le repito, usted conteste esta pregunta. La Biblia nos enseña cómo dirigir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos está hablando. Recordemos que ya muy bueno, a comparación del Antiguo Testamento, que Dios hablaba personalmente
con los humanos, ¿verdad? Con personajes, pues vaya la redundancia, personajes de la Biblia, cómo Dios hablaba directamente con ellos, les decía qué hacer. Bueno, nosotros ahora tenemos una comunicación directa con Él por medio de la oración, pero ¿cómo conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas? Lo conocemos estudiando la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos consejos, anécdotas, historias, revelaciones, las cuales nosotros debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Se los digo yo en una opinión muy personal, yo no paso el tiempo con la Biblia como lo debería de pasar. Yo siento que pues me falta mucho, me considero como un bebé, hablando metafóricamente. ¿Qué tiempo es el que usted le da a Dios? Leyendo la Biblia podemos darnos cuenta de lo que Dios nos va a indicar desde ese mismo día durante nuestra vida. Lo vemos que Dios nos dice, no hagas esto. Nos quedamos pensando, ¿por qué? O sea, ¿por qué no debo hacerlo? Pero luego vemos cuando no le hacemos caso a Dios, cuando no obedecemos a las Escrituras, que vienen las consecuencias a nuestras vidas. Dice en Efesios 5:18 que no nos embriaguemos. ¿Y qué pasa con las personas que se embriagan? Bueno, pues es de los mayores índices de accidentes cuando una persona está embriagada y maneja. Vemos cómo hasta inocentes vienen a sufrir un accidente o incluso perder la vida debido a esta discreción que uno comete por embriagarse. Nos dice, no cometerás adulterio. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues hay problemas, hay enfermedades de transmisión sexual, hay embarazos no deseados. Dice también Pablo que no caigamos en los deseos, ¿cómo dice? De pasiones juveniles. Una pasión juvenil. ¿Por qué una pasión juvenil? Hasta un adulto puede tener una pasión juvenil. Pasión juvenil se refiere a que los jóvenes muchas de las veces, la mayoría de las veces, hacemos las cosas sin pensarlas dos veces. Actuamos por impulso, por instinto. Pablo dice que no actuemos de esta manera. ¿Y qué pasa? Aún jóvenes, adultos, ancianos que actuamos así, pues vienen las consecuencias después. No pensamos las cosas, no las ponemos en manos de Dios y ahí vienen las consecuencias. En fin, hay cientos y cientos de cosas las cuales Dios nos indica en la Biblia, las cuales nosotros no obedecemos y las cuales traen consecuencia. Por eso Dios nos dice en su palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? O sea, la Biblia es lo que nos está hablando Dios. Dios es el que nos está iluminando nuestro camino, nuestro sendero. Dice en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero nosotros nuestra mirada la encaminamos hacia el futuro, a pensar qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que voy a trabajar, qué voy a comer mañana. Pero nunca ponemos nuestra fe ni nuestra mirada en Jesús. Dios nos dice, ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él es al que tenemos que dirigir nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a dirigir la vida a Dios si ni siquiera leemos lo que Él nos está diciendo día con día? Bueno, entonces, esta pequeña reflexión es solamente una invitación para que nuestro tiempo lo dediquemos más a Dios. Un devocional diario, agradecerle a Dios por la mañana cuando nos levantamos, por los alimentos, en la noche agradecerle por todo lo que vivimos durante ese día, ya sean experiencias buenas o experiencias malas, porque sabemos que las experiencias malas son las que nos hacen crecer, son las que nos hacen aprender de nuestros errores. No solamente agradecerle a Dios por todo lo bonito que nos pasa, no solamente pedirle a Dios por algo bueno, sino pedirle sabiduría, pedirle entendimiento. En la Biblia usted va a poder encontrar, nos va a encontrar puras cosas buenas. También habla de castigos, pero vamos a enfocarnos en las cosas buenas que Dios nos habla. Dios nos habla cosas buenas, cosas que Él nos promete. Nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido paz, esperanza. ¿Qué es lo que nosotros, al no estar cerca de Dios, qué es lo que pasa con nosotros? Empiezan dudas, desesperanzas, incertidumbre. Vemos que se desploma la economía en nuestro país y nos angustiamos por cómo vamos a vivir, cómo vamos a sustentar. Pasamos por una crisis familiar y vienen miedos, vienen dudas y a Dios lo dejamos de un lado. O solamente cuando ya nos vemos muy atorados en un problema es cuando recurrimos a Dios
pero Dios quiere que diario estemos con Él, no solamente en problemas, no solamente los domingos, sino de a diario, que sea una comunión diaria. Recordemos que antes en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel acudía hacia la presencia de Dios. Si nos puedes explicar, Joel, cómo el pueblo de Israel era cuando acudía a Dios. Bueno, lo hacía de diferentes maneras, podría ser también por que quedan por los altares, por decirlo así. No, era cuando, por ejemplo, un ejemplo es para el Moisés, ¿no? Cuando Moisés subía al monte Sinaí, era, Sí. ¿no? Monte Sinaí que subía y él llegaba a la presencia de Dios por medio de ese monte, y cuando bajaba de él, dice la Biblia que no le podían ver el rostro porque su rostro era un resplandor, donde él había visto la presencia de Dios. Entonces así era más o menos donde ellos interactuaban. Sí, exactamente. Y también recordemos que los sacerdotes entraban solamente una vez al año entraban al tabernáculo. Ahora, desde que Jesús resucitó, más bien desde que el día que lo crucificaron, vemos como dice la Biblia que en ese momento el velo se rasgó, el velo que cubría el tabernáculo del lugar santo. Vemos cómo se rasga desde arriba hasta abajo, aproximadamente como lo describe la Biblia. Podemos imaginarnos que el velo pesaba, era un peso exagerado, tenían que cargarlo alrededor de 200 personas más o menos. Era un grueso bastante grueso, unos 30 centímetros. ¿Cómo se pudo rasgar solo un velo? No, o sea, Dios lo rasgó. ¿Para qué lo rasgó? No lo rasgó para que el pueblo de Israel se asustara. Lo rasgó para enseñarnos a nosotros que ya hay una comunión directa, que ya no necesitamos de un intermediario carnal, por así decirlo. Ya no necesitamos de un sacerdote, el cual nos pueda decir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora nosotros tenemos una comunión directa con Dios. Me han dicho, he tenido compañeros que están pasando por una situación difícil, y a lo mejor a usted, televidente que nos está viendo, también le ha pasado esto, que dicen: tú que estás bien con Dios, ora por mí. Pues bueno, la verdad, qué bendición que nos digan eso, pero cualquier persona puede recurrir a la presencia de Dios con tan solo desearlo, con tan solo quererlo. Recordemos que estar en la presencia de Dios es algo que nos va a llenar de paz, de tranquilidad. Si usted está pasando por sentimientos de duda, de intranquilidad, en los cuales usted no ve una salida, recurra a Dios, lea la palabra de Dios. Le aseguro que hasta al azar escoja un versículo, y ese versículo le va a traer bendición a su vida, porque es lo que Dios quiere que usted lea, y usted lo va a leer y usted va a descubrir que realmente usted puede aplicarlo a su vida. ¿Qué otros sentimientos podemos encontrar en buscar la palabra? ¿Qué sentimiento puedes encontrar tú? O sea, decir, yo leo la Biblia y encuentro esto. Podría ser tranquilidad, así como dices, de la paz. Podría ser en forma también de cuando te encuentras confundido por muchas cosas en la vida, pues esa es la guía pues que Dios te dejó para que no te confundas. ¿Tú, Pipe, qué es lo que encuentras cuando lees la Biblia? Bueno, pues como decía Joel, ciertamente que cuando lees la Biblia se encuentra paz, pero también te ayuda a reflexionar. Cuando a veces sin querer agarras cualquier versículo y lo lees y caray, como que dices, pues es lo que me está pasando en mi vida, y te ayuda pues a que pienses en lo que haces y a que trates de cambiar. Así como lo dijo Pippen, o sea, podríamos decir nosotros sin querer, pero obviamente sabemos que no es sin querer. Sabemos que nosotros no tenemos un destino, tenemos un destino-Dios, que Dios es el que nos está iluminando, el que nos está acercando, nos está ahí empujando, hablando día con día, y nosotros a veces nos hacemos los sordos, no queremos escuchar, o aunque escuchemos nos volteamos y le decimos a Dios: ahorita no, gracias. Pero hay que doblegar un poco nuestro corazón, hay que doblegar un poco nuestras rodillas y buscar en la Biblia, escudriñarla y ver lo que Dios nos está hablando en este momento. Es una invitación que yo hago. Esta invitación no se las podría hacer si Dios no hubiera hablado primero a mi vida. Yo durante la semana estaba buscando pues qué tema poder compartir aquí con ustedes, y pensando, reflexionando, pues no sé, o sea, me vino el corazón, y yo sé que Dios es lo que puso en mí, que me dijo: habla de esto. Y o sea, primeramente me lo habló a mí, me lo dijo a mí: mira, tienes que buscarme más a mí, tienes que leer más de la Biblia para encontrar lo que yo quiero para ti. Pues esta es una invitación que yo le hago, porque Dios ya me la hizo a mí primero. Entonces, pues
usted examínese y diga qué lugar ocupa Dios en su vida. Si no ocupa el primer lugar, preocúpese. Pero también alégrese porque está a tiempo de poner a Dios en primer lugar en su vida. La invitación de tener un devocional diario con Dios, pues se la hago en este momento. Aunque sea 15 minutos de leer 2 o 3 pasajes de la Biblia, llevar un seguimiento hasta terminar de leer un libro durante un mes o la Biblia en un año. La meta que usted se ponga, le aseguro que va a ser de bendición a su vida. Y pues bueno, esto es todo lo que yo traigo. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo. No, pues nada más darte las gracias por preparar el tema. Y sabemos que, como tú decías, cuando uno prepara un tema, pues primero Dios trabaja en nuestras vidas y pues nos ayuda a nosotros y ya después lo podemos compartir. Entonces damos gracias y esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, pues muchas gracias por estar siguiendo en este momento este pequeño tema. Espero que haya sido de bendición a su vida como lo fue para la mía. Y pues continuamos con el programa. ¿Qué más tenemos, joven? Vamos a ver un video de contagios que se llama Vamos para adelante. Continuamos con nuestro programa.